Dizuegu ona etortzea eta gurekin egotea, aurten parte hartu ditugun proiektuen aurkezpen honetara. Bienvenidos y gracias por venir a la presentación de los proyectos subvencionados en esta convocatoria 2017. Zero Zazpi, Fondo Solidarioak alde batetik eskertu nahi dizue Eusko Jaurlaritzako eta Osakidetzako langile bazkide guztioi, orain arte egindako ekarpenak. Horiei esker, aurten lagunduko diegu 6 elkarteri, haien proiektuak Afrikako herrialdeetan garatzeko. Gaurko saioan, gerozeago, ezagutuko ditugu elkarteak eta haien proiektuak. Eta, beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzako eta Osakidetzako langilei animatu nahi diegu Zero Zazpin parte hartzera. Zuen ekarpena oso eraginkorra izango litzateke, horrelako proiektuak garatzen jarraitu ahal izateko. En este acto, el Fondo Solidario SER 07 quiere, por una parte, agradecer a los socios y socias del Gobierno vasco y Osakidetza las aportaciones que han realizado. Y, por otro lado, animar a los trabajadores y trabajadoras que todavía no son socios a formar parte del SER 07. Fondo Solidario hau, 1989an sortu zen, Zero Zazpi mugimenduaren oinarrituta. Ordutik hona, 75 proiektu baino gehiagotan lagundu du 5 milioi eurokin, bazkide ekarpenekin soilik, eta urtero Euskadiko Gobernuz kanpoko elkarteek aurkezten dituzten proiektuak munduko herririk txiroenetan lan egiteko. Bazkideek nahi badute, bozka baten bidez, erabakitzen dute zein proiekturi lagundu nahi duten. Aurten zehazki, 250 euro baino gehiago bildu da eta proiektu hauetan banatuko dira. Como he dicho, el Fondo Solidario desde 1998 ha ayudado a más de 75 proyectos con alrededor de 5 millones, únicamente con las aportaciones que han realizado los socios y las socias. Todos los años las ONGs de Euskadi pueden o tienen la posibilidad de participar con sus proyectos en nuestra convocatoria y son las personas socias y socios del SER 07 quienes votan los proyectos que más les interesan. En este caso, en este año, se han recaudado, como bien he dicho antes, más de 250.000 euros y se van a destinar a los siguientes proyectos. Por un lado, en primer lugar, a la ONG Jambo Congo, con un proyecto de construcción de un instituto técnico profesional en la República Democrática del Congo. En segundo lugar, a la Fundación Jóvenes y Desarrollo, con un proyecto de promoción y protección de los derechos de las niñas en situación de prostitución en Sierra Leona. En tercer lugar, a la Asociación Médicos Mundi Vizcaya, con un proyecto sobre prevención y atención de las complicaciones médicas derivadas de la malnutrición de niños y niñas en la República Democrática del Congo. En cuarto lugar, a la Asociación Alboan, con un proyecto sobre reinserción de menores soldado, también en la República Democrática del Congo. Y luego, en quinto lugar, a Ocularis Asociación, con un proyecto sobre formación a médicos oftalmológicos en Mozambique. Y a Mundukide Fundazioa, con un proyecto sobre economía campesina, también en Mozambique. Bukatzeko, eskertu nahi diegu saio honetara etorri ahal izatea, gobernantza publiko eta autogobernuko sailburu Josu Erkoreka jaunari, eta osasuneko sailburu Jon Darpón jaunari. Mila esker etortzeagatik.
Bueno, egun on guztioi. Nik, zer baino lehen, azpimarratu nahi dut, bi sailburu gaude egia da hemen, zuei babesa ematen, baina gaurko protagonismoa, gaurko ekitaldiaren protagonismoa ez dagokigu guri, 0-7 elkarteari baino, eta bere kidei, benetan, egitasmo izugarria martxan jartzeko gaitasuna izan duzuelako, solidartasuna eta elkartasuna jardunaren ardatz jartzeko gai izan zaretelako, eta ia 20 urtetan, zifrei begiratuta, ia 20 urtetan 5 milioi euroko dirutza biltzeko gai izan zaretelako, zuen soldatatik zuzenean ekarpenak eginez, hainbat herrialdetan, herrialderik pobretuenetan, Afrikan eta Amerikan batik bat, zuen adierazpena egiteko eta ia proiektu finantziatzeko, garapen proiektuak hain zuzen ere, ezta. Nik uste dut benetan hori txalogarria dela, eredugarria dela, eta zabaltzeko modukoa dela. Hori ezagutzen eman behar dela benetan, eredua delako, eta ona litzatekelako modu berdinean, beste elkarte batzuk, beste inguru batzuetan ere, modu berdinean jokatzea, benetan txalogarria delako eta erakusteko moduko ekimena delako. Una pequeña reflexión en castellano que he formulado en anteriores ocasiones para destacar lo importante, lo relevante que me parece el hecho de que un colectivo de empleados y empleadas públicas del Gobierno vasco se hayan comprometido en un proyecto solidario como este, que me parece digno de elogio y de aplauso, ¿no? Cada vez deberían importarnos menos cosas, ¿no? ¿Y cuáles son esas menos cosas que cada vez deberían importarnos más? Pues fundamentalmente aquellas que solo tenemos cuando las damos, que no las tenemos si no las damos. Y la solidaridad que inspira esta iniciativa es claramente, sin ninguna duda, una de esas cosas a las que deberíamos prestar más atención cada vez con más intensidad. Me parece muy importante destacar un dato. Entre los creadores de la iniciativa sois empleados y empleadas públicas, servidores de lo público, gente que tenéis una idea clara de lo colectivo, de lo público, y que sabéis que el mejor combustible para poner en marcha lo público y lo colectivo, para que lo colectivo funcione bien, es la solidaridad. Y os comprometéis todos los años a través de vuestra aportación con la solidaridad, más allá del trabajo que desempeñáis todos los días como servidores públicos. Me parece digno de elogio, eta horregatik guztiagatik, zorionak ekimena ederra delako eta martxan jartzeko gai izan zaretelako, eta eskerrik asko, Eusko Jaurlaritzaren izenean, benetan, eta gizartearen izenean, ekimen txalogarria martxan jarri duzulako. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, egunon, erakunde honetako pardaideak zareten Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzako lankidei eskerrik asko. Eskerrik asko eskuzabal eta elkartasunez jokatxeagatik. Zuei esker Afrikako herrialdearik txiroenetan proiektu asko eta asko errealitate bihurtu direlako. Por mi parte, desde el Departamento de Salud, apoyar las ideas que ha plasmado fenomenalmente Josu Erkoreka, agradecer a los trabajadores del Gobierno y especialmente por lo que me toca a los de Osakidetza la colaboración, que no es flor de un día, porque la organización 07 lleváis ya mucho tiempo mantenidamente creciendo en las aportaciones, evaluando los proyectos y llenando todos los años, lo cual tiene mucho más valor que un día. Es un orgullo pertenecer a un gobierno y tener una administración y tener entes como Osakidetza donde surgen estas cosas desde el apoyo al bien común, no solo dentro de nuestra sociedad, sino también pensando en los que tienen menos, que desafortunadamente en este mundo son muchos más los que tienen menos que los que vivimos como podemos vivir nosotros hoy aquí. Desde el Departamento de Salud y de Osakidetza conocemos bien cómo es la solidaridad de la gente, no solo en el 07. Nosotros tenemos muestras a diario, tenemos muestras del compromiso de los trabajadores, mucho más de sus funciones en la capacitación técnica, en el trato que dispensan a las personas que tienen una enfermedad, porque forma parte de nuestro trabajo. Conocemos muy bien lo importante que es la solidaridad cada vez que se produce una muerte en situación de muerte encefálica y alguien puede donar unos órganos y tejidos en un momento muy difícil para las familias y, sin embargo, pensando que hay alguien que los puede necesitar. Conocemos muy bien que hace 2 meses pusimos en marcha
algo tan sencillo y tan complejo como el banco de leche materna, pero que hay que estar en la crianza de un hijo y si te sobra leche pensar que puede haber niños, niñas, amas que no tienen leche y que están en una unidad neonatal y donar, y nosotros comprobamos muy fácilmente el combustible que nos ayuda a valorar que tenemos una excelente sociedad, pero que aún así todo, asociaciones como vosotros y en el trabajo diario, pues esto no surge de la noche a la mañana y hay que cultivarlo. Por todo, pues yo volver a reiterar el orgullo que supone ver año a año este tipo de actuaciones, estimularos para seguir creciendo en los fondos del 07 y bihotz, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ahora vamos a dar paso a las asociaciones y ellas nos van a contar un poco a qué se dedican y en cómo se desarrollan estos proyectos. La primera asociación, Jambo Congo, Asociación para el Desarrollo de la República Democrática del Congo. Gracias. Buenos días, según Ondanoí. Yo soy Doyan Moreno, enfermera y presidenta de la ONG Jambo Congo. Quiero dar las gracias de corazón al 07 porque gracias a este proyecto se va a hacer realidad un sueño que llevaba muchísimos años en mente. Juntos vamos a construir un centro de formación profesional y de educación secundaria en Kasusa, al este de la República Democrática del Congo, el cual está considerado una de las zonas más extremadamente pobres y sobre todo violentas de todo el planeta. La construcción de este centro va a ofrecer a los jóvenes y las jóvenes y muchos adultos la posibilidad de una nueva posibilidad de futuro, ya que en toda esta zona no existe ningún otro centro de estas características. Un avenir de dignas posibilidades como alternativa a la prostitución para los militares congoleños y los cascos azules de las Naciones Unidas presentes en la zona y la violencia personificada en los cientos de grupos armados que invaden la zona, las cuales tanto la prostitución como el pertenecer a estos grupos armados suponen en muchas ocasiones las únicas vías de supervivencia en esta zona. Nuestra ONG nace en Gasteiz hace 2 años, pero tiene el origen en Congo, fruto de nuestro trabajo personal in situ en la República Democrática del Congo. Fue allí donde conocimos a la que es nuestra única contraparte, las Hermanas Misioneras del Divino Maestro, de las cuales muchas son gasteiztarras y llevan actualmente más de 50 años viviendo y trabajando en la zona. Nuestra experiencia personal allí nos dio la oportunidad de vivir y, sobre todo, ver las carencias y las necesidades urgentes que sufre la población allí diariamente. Junto con las hermanas trabajamos en la salud y la educación, las cuales suponen el principal pilar de nuestra filosofía. La construcción del centro empezará este próximo marzo con nuestro desplazamiento a Congo y la presencia de nuestro técnico in situ para construir todo el centro como jefe de obra. Y para finalizar, quiero transmitiros mi alegría y la de todos los miembros de Jambo Congo, ya que, como os decía, vais a hacer realidad un sueño que lleva muchos años en el tintero y que va a tener sobre todo un impacto muy, muy importante en la población. Mila esker, muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, a continuación nos va a presentar un poco su asociación y su proyecto, la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Gracias. Egunon guztioi. Jóvenes y Desarrollo Gazteak eta Garapena Fundazioaren izenean bihotzez eskertu nahi dizuegu zuen laguntza. Ez da lehenbiziko aldia Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzako lankideen 0,7 elkartearen fondoak laguntza eskaini digutela, zuek laguntza eskaini diguzuela. Danoi mila esker bihotzez. Jóvenes y Desarrollo Gazteak eta Garapena Fundazioa Salestarren ikastetxeetako ikasle horien taldeak sortu zuten 1985. Bere helburua mundu justuago eta gizatiarrago bat egiten laguntzea da alduen neurrian. Horretarako, garapen iraunkorreko proiektuak lantzen ditugu. Garapen bidean diren herri askotan, Afrikan, Hego eta Erta Ameriketan eta Asian gehien bat. Gure proiektuek adin txikikoen giza eskubideen babesarekin lotura handia dute. Bereziki kalean, arriskuan dauden gazteen eskubideak bermatzearekin.
Erdian jartzen dugu gazteen heziketa. Bereziki lanbide heziketa eta ahalegin handia egiten dugu adin txikikoen garapenean sistema preventiboa bizi izaten. 3 oinarri kontuan hartuta. Arrazoia, familia giroa maitasuna eta pertsonaren espiritu dimentsioari bideak eskaintzea. El proyecto al que ofrecéis apoyo este año está ubicado en Sierra Leona, concretamente en la ciudad de Freetown, unida al proyecto de Don Bosco Fambul, donde desde hace años se está desarrollando una labor pues, muy interesante de cara a apoyo a niños de la calle, a través de la preparación para poder, a través de la formación profesional básica, salir adelante. Concretamente, hace en torno a 2 años se está trabajando muy intensamente la ayuda a niñas en situación de prostitución, en situación de mucha dificultad en las calles de una ciudad donde la violencia y la explotación sexual pues campan por sus anchas. Sierra Leona vive en estos momentos una situación muy dura porque además de la situación de ébola que se generó y que tuvo una expansión muy fuerte en aquel país hace poco tiempo, también ha tenido este verano una situación de riadas importantes e incluso en la barriada de Freetown, que es aneja a la casa a la que apoyamos, pues han tenido también un incendio de toda una barriada. Queremos agradecer de todo corazón a las autoridades, a vuestro grupo, al grupo de 0,7, el apoyo que ya en otra ocasión también nos disteis y que este año también nos habéis ofrecido. Realmente sois un referente ético de primera magnitud para la sociedad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, a continuación nos va a presentar la Asociación Médicos Mundi Vizcaya su proyecto y su labor. Egunon, bueno, lo primero agradeceros, pues bueno, un placer estar aquí y bueno, y formar parte de esta iniciativa de las socias y socios de trabajadores del Fondo 07. Médicos Mundi Vizcaya es una ONG sanitaria que se creó en Bilbao hace más de 50 años. Nuestra misión está centrada en el derecho a la salud y hacer que la salud esté al alcance de todos y todas. Actualmente trabajamos en Honduras, en Guatemala, en la República Democrática del Congo, en Ruanda y también en Vizcaya, ¿no? El proyecto que nos habéis financiado es de prevención y atención de las complicaciones de la malnutrición en niñas y niñas menores de 5 años en la zona sanitaria de Villela, donde ya Médicos Mundi lleva trabajando pues bueno, con otro proyecto del Fondo 07 desde el año 2016 y bueno, pues el proyecto gira en torno a la malnutrición aguda, que es un problema de salud pública y bueno, lo que pretendemos es bueno, pues cubrir sobre todo lo que tiene que ver con un apoyo a la atención de los niños y las niñas en esta situación y bueno, prevenir en todos los casos pues este tipo de condiciones. Entonces, pues bueno, desde entonces, desde Médicos Mundi Vizcaya, pues eskerrik asko y bueno, un placer estar aquí. Eskerrik asko. Mi esker. Bueno, ahora nos va a presentar un poco su asociación y su proyecto, la Asociación Alboan. Gracias. Egunon guztioi. Muchísimas gracias un año más a Pilar y a la asociación que representa por apoyar nuevamente a la Fundación Alboan, cuando todavía no ha terminado el proyecto que estamos ejecutando en Bambari, en República Centroafricana, para favorecer la preescolar de niños desplazados internos por la guerra en ese país. Pues bueno, es una gozada y un gusto saber que continuamos con el apoyo. En este caso, pues bueno, es para un proyecto un poco distinto a lo que solemos hacer en Fundación Alboan, con el apoyo siempre del Servicio Jesuita de Refugiados en la República Democrática del Congo, porque bueno, no es un apoyo directo en los campos de desplazados internos del este del Congo, como bueno, llevamos haciendo desde prácticamente la época del post-genocidio de Ruanda,
sino que es un proyecto un poco más focalizado en la atención a un colectivo que, bueno, por desgracia, existe y seguirá existiendo en tanto en cuanto el conflicto del este de la República Democrática del Congo no termine, ¿no? Que es el de la existencia de los menores, los niños y las niñas soldado. En este caso, bueno, todo lo que pueda decir sobre la República Democrática del Congo hay que ponerlo en cuarentena. Estamos en un contexto en el que el gobierno del Congo está favoreciendo el retorno de los desplazados y las desplazadas internas en el este del país hacia sus lugares de origen, cuando en la realidad nos empuja a pensar que no existen las condiciones de seguridad para favorecer ese retorno, ¿no? Esta medida del Gobierno se está acompañando del cierre de todos los campos de la zona periurbana de Goma, que es la capital humanitaria del este del Congo, y con ello, bueno, pues está dejando en una situación de vulnerabilidad y indefensión a muchas familias, a muchos niños, y muchos de los cuales tienen problemas con la ley, están siendo reclutados por grupos armados. Y en Goma existe desde hace años un centro uno de los 12 que existen en el Congo, uno de los 5 que existen en el Kivu Norte y uno de los 3 únicos que están operativos en el Kivu Norte, ¿no? De acogida y de reintegración, de reeducación de menores soldados. Bueno, pues ahí vamos a intentar con los fondos de la Asociación 07, pues bueno, dar un acompañamiento educativo a 6 grupos de primaria y de secundaria de menores entre 12 y 18 años y bueno, vamos a tratar de acompañar también en términos de pedagogía y material didáctico a 9 profesores que se encargan de todos los grupos, y después de un incendio que hubo en mayo también se van a aprovechar una parte de los fondos para rehabilitar 3 de las aulas que quedaron dañadas tras el incendio. Y bueno, eso es un poco, grosso modo, lo que trata el proyecto, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias a la asociación por vuestro apoyo. Eskerrik asko. Bueno, ahora nos va a presentar su proyecto y un poco su asociación, Ocularis Asociación. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias a 07. Yo soy Jon Federío, soy oftalmólogo, trabajo aquí en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Álava, de la OSI Araba, donde me ocupo de la oculoplástica y la órbita. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, de las actuaciones que en salud se pueden hacer con más rendimiento para erradicar la pobreza de un país son 2. La primera son las vacunas, las campañas de vacunación. De eso hay mucha gente que se ocupa. Y la segunda es la salud visual. Por poneros un ejemplo, en Mozambique, que es uno de los sitios donde nosotros trabajamos, si un padre de familia, hablamos de una familia con generalmente 6, 7 hijos, tiene un problema visual y tiene que dejar de trabajar, allí no hay subsidios, obviamente deja de entrar dinero en casa. 2 de los hijos se van a tener que ocupar 24 horas al día de esa persona, les llevan agarrados con un palo, esos niños dejan de ir a la escuela, y de los otros 4 que igual iban a la escuela con un poco de suerte, dejarán de ir a la escuela porque tendrán que ponerse a trabajar porque el padre no puede trabajar. Con lo cual, pues bueno, la salud visual también tiene su importancia. Y es por eso que nosotros en Ocularis nos agrupamos, nacemos en 2010, somos un grupo de oftalmólogos tanto de aquí, de Cataluña, Mallorca, Valencia, Chile, bueno, somos bastante variopintos. Y nuestro proyecto consiste en dar formación. Nosotros hacemos docencia, formamos a oftalmólogos africanos, a optometristas africanos y a técnicos sanitarios africanos en pues lo que nosotros sabemos hacer, que principalmente los compañeros que trabajamos en esto principalmente nos ocupamos de la oftalmología pediátrica, todo lo que se refiere a la oftalmología infantil, y todo el tema de la oculoplástica y la órbita. La oculoplástica y la órbita es un poco el área que se ocupa de la chapa y pintura del ojo, pues todo lo que lo rodea por fuera, ¿no? Entonces ahí es bastante interesante desde el punto de vista de la cirugía oncológica, porque ahí la cirugía tumoral pues es pues muy necesaria. Y ese es el trabajo que vamos haciendo. No hacemos listas de espera, es decir, no vamos a operar cosas, si no nos ponen una persona para formarse, pues nos desplazamos a otro lugar y ya está. Y siempre todo este trabajo hecho con
con un acuerdo con el Ministerio de Salud mozambiqueño, senegalés o en el país en el que estemos trabajando. Un millón de gracias a 07, no solo porque nos hayan tenido a bien concedernos el premio, sino por el mero hecho de existir. Los que vamos a África no iríamos a África sin este tipo de iniciativas. Y luego, además, resaltar que con los datos que nosotros manejamos, o mucho me equivoco, posiblemente es la entidad que más recauda del Estado español y que más concede en ayudas únicas de todo el Estado español. Y eso a mí me parece que es muy destacar y también pues agradecer el apoyo institucional a este tipo de iniciativas por lo potentísimas que son y por lo desconocidas, por desgracia, que son. Pero bueno, poco a poco ya iremos haciendo todos más ruido. Eskerrik asko, guztioi. Eskerrik asko. Bueno, ya bukatzeko azken elkartea, bueno, va a hacer su presentación Mundukide Fundazioa, nos va a explicar su proyecto. Gracias. Egun danori, ni ez nago ohituta horren beste kamara aurrian eta berbaitzen, eta lehengo lankide batzuia zautza, zue badauko zue, hemen berbaitzeko, oso ondo inja berba, ez dakinik zelan ingote. Bueno, ni Mundukideen izenian nator, Mundukide da, kooperatibek, euskal kooperatibek, Mondragon taldean tartian, 89an sortu zuten fundazioa. Printzipio kooperatiboak balore hartuta, batez ere, lana, elkartasuna, gizartea eraldatzeko, pizkat eraldaketa sustatzeko. Eta saiatzen gara, bai kooperatibetako jendia, bai voluntarioak, bai MU-ko irakasleak, ikasleak, badana batera sartzen gure proiektuan laguntzeko, beste jende batzuri laguntzeko. Hemen gure inguruan arrakasta, ainarrakasta handia izan duen eredua, munduan zehar zabaltzeko. Eta konkretuan, aurkeztu duen proiektua, es un proyecto de Mozambique también, nosotros nos hemos ido a Mozambique y a intentar, pues un poco desde el conocimiento de la economía social vasca, de la cooperativa vasca, intentar impulsar eso también en Mozambique. Mozambique es un país, por complementar algunos datos que ha dicho el compañero, 27 millones de personas, esperanza de vida media 55 años, no sé, el ingreso medio de la familia, una familia él ha hablado de 6, 7, no sé, 5 o 6 pueden ser, pero no llegarán a los 200 euros al año. Y en ese contexto nosotros lo que intentamos es acompañar a las personas en aquello que más hacen o que mejor saben hacer, que es la agricultura. ¿Para qué? Para que puedan comer mejor, comer más variado y además, si les sobra algo, puedan venderlo. Y para eso, y con el proyecto que os hemos presentado, es concretamente en el norte de Mozambique, la zona más pobre, más alejada de la capital, para acompañar a un grupo de familias en 2 cosas principalmente. Formación campesino a campesino. Nosotros no formamos, no viene un blanco sino que con las asociaciones campesinas de allí lo que hacemos es que les ayuden a trabajar el tomate, la cebolla, no sé, pepino, lo que fuere, para que mejoren su dieta y luego lo que les sobra puedan vender. Y luego lo que queremos también es ayudarles en el acceso a los insumos. Son tan pobres que no tienen ni para. Entonces, pues les generamos una red que puedan acceder, para que puedan llegar a todas las familias, hasta la familia que esté más alejada pueda tener acceso a los insumos y luego además les puedan ayudar en la comercialización. Y bueno, ese es un poco el trabajo que queremos hacer, impulsando también la participación en la agricultura de las mujeres, ¿no? Que en todo el mundo, bueno, no vamos a hablar, ¿no? Pero sobre todo en África también, pues es un colectivo muy desplazado y muy discriminado. Eta amaitzeko, ez dakit, antes hablaban de la solidaridad. Yo más que de la solidaridad hablaría de las personas. Estamos hablando de la Asociación 07, pero detrás de la asociación, no sé, hay muchas cientos, miles de... Yo no hablaría ni de empleados públicos ni de funcionarios públicos. Al final son personas, ¿no?, que nos están dando un ejemplo y yo creo que es un ejemplo
para ampliar a toda la sociedad, incluso aprovecharía también a las instituciones, ¿no? Ahora que parece que están mejorando la situación, la recaudación, pues que no nos olvidemos del 0,7 también, ¿no? Que hay una ley del 0,7 y entonces el ejemplo que nos están dando estas personas, pues que lo vayamos ampliando a toda la sociedad en general y a todas las instituciones vascas también. Eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta, bukatzeko egingo dugu familia argazki bat, elkarte guztiekin, etorri ona, eta egingo dugu argazki bat. Segi horrela xekueta zuen, segi horrela No, estáis bien ahí vosotros. ¿Seguros? ¿Perdían? Sí.